a la palabra. Hechos 7, 59 y 60. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Y la palabra siempre lo leemos, pues, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo, y deseando que su Espíritu, hermano, nos haga o nos dé entendimiento, porque es su palabra. Gloria al Señor. Dice así la bendita palabra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El siguiente texto, el 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No es que estaba en su camita, estaba en un lugar siendo criticado, maltratado, apedreado. Pero hay cosas tan importantes en la vida de este hombre llamado Esteban. Y qué bueno que esas cosas que, bueno, a nadie le deseo que pase por lo que él pasó, pero sí lo que él había recibido de parte de Dios. Y además lo que él hacía para Dios. Y cómo él testificaba, cómo él, hermanos, era un hombre realmente digno de imitar. El tema es, para el día de hoy, es un verdadero testigo. ¿De quién? De Cristo, del Señor. Un verdadero testigo. Puesto esto porque encuentro muchas cualidades, hermano, en este hombre llamado Esteban. Y es un ejemplo de cristiano. Fue en ese momento y es para la iglesia del Señor. Aunque mucha gente o muchos predicadores predican un evangelio light, como dicen algunos. Todo bendición, todo sanidad, todo milagros, todo feliz, todo bueno. Pero yendo al verdadero evangelio, a veces no es así. Porque cuando uno conoce a Cristo o se arrepiente o recibe a Cristo, empiezan los problemas. Y la Biblia nos dice que aún los primeros enemigos son los de tu casa. Hay cientos de testimonios de jóvenes, de señoritas, de adultos, de ancianos, de esposas. El día que recibieron a Cristo, lo echaron de casa. Cientos de testimonios. Pero también encuentro en la Biblia que hubieron personas que fueron marginadas, que clamaron a Dios y Dios bendijo su hogar, bendijo su familia. Aún restauró matrimonios que estaban quebrados, que estaban divididos, que se separaron por causa del evangelio. Y para mí el Señor es el mismo. Dice el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que creer, tenemos que confiar, hermano, en lo que Dios dice en su palabra. Está bueno un consejo, pero si no viene de acuerdo a la palabra, pues será un consejo más. Pero la Biblia cuando habla, te dice lo que tienes que hacer, lo que debemos creer y lo que puede suceder si es que realmente, hermanos, creemos en ese Dios a quien alabamos. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona, obligadamente, hermano, tiene que empezar a haber cambios, transformaciones. Si no, el evangelio no ha hecho nada en tu vida. Puedes tener años en la iglesia. Eso no es garantía de tu salvación. Eso no es garantía de que tú estés andando bien delante de Dios. Muchas veces se clama por presencia de Dios y no hay presencia del Señor. Y hemos cantado, hermanos, que la presencia de Dios es la que bendice. Ya lo dijo Moisés. Si tú no vas conmigo, Señor, yo de aquí no me muevo. O yo no voy a donde tú me estás mandando. Tú tienes que ir conmigo. ¿Que mando un ángel? No, Señor, yo quiero tu presencia. Pueden haber, hermanos, grandes
personajes de parte de Dios, pero la presencia de Dios es la que bendice. Es la que perdona, es la que salva. El Evangelio nos saca de las tinieblas a la luz. Nos hace ser hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que aprenderle a obedecerle. Y el mensaje, hermanos, de la palabra muchas veces es duro, pero hace bien. La verdad duele, pero bendice. Una mentira sí te puede causar gozo, alegría, pero jamás te va a acercar a la presencia de Dios. Y hoy justamente, bueno, tenía otro tema porque estaba viendo lo que había pasado en Dubái, una ciudad muy sofisticada, con tremendos edificios. En una noche quedó en tinieblas y bajo escombros. Y mucha gente se pregunta, ¿es Dios o es la naturaleza? Y para el cristiano es Dios hablando a través de las cosas que suceden en el mundo entero. Sea en donde sea, cielo, tierra, mar, donde sea, Dios está hablando que Él viene pronto. Que el Señor viene pronto. Entonces Esteban, voy de frente porque sabe que aquí el tiempo nos gana. ¿Qué pasa con Esteban? Número 1, testificó por medio de una vida santa. Usted puede leerlo, quizás no leamos todos los textos, pero ahí está en Hechos 6, 3 al 5. Fue el primer diácono elegido en la iglesia del Señor. Y se elige una persona cuando hay necesidades. Pero habían requisitos para estas personas. ¿Y qué tenían que tener estas personas? Usted se va a la Biblia, dice, tienen que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, buen testimonio. Lleno de sabiduría. Lleno del Espíritu Santo. Luego hablaré de algunas cualidades que él tenía y nos va a tener que hacer reflexionar o hacer ver cómo estamos en estas áreas que se desarrolló en esta persona llamada Esteban. Vida santa. ¿Eso de qué nos está hablando? De consagración. De una vida que le agrada a Dios. Una vida apartada del pecado. Yo pienso que Esteban no hay mucho quizás de su nacimiento, no hay, pero entiendo desde el día que conoció a Cristo, hermano, él buscó a Dios. Obedeció a Dios. Por eso que cuando en una, no sé cuántos hermanos serían, dijeron hay que buscar gente porque necesitamos para que hagan este trabajo. Para que nosotros no estemos ahí, hagamos lo nuestro, dijeron los apóstoles. Dediquémonos a la palabra y a la oración. Y dijeron, pero hay que buscar gente que tenga estos requisitos. Y número 1 fue Esteban, un elegido. Vida santa. Usted sabe cómo está delante de Dios. Y yo no tengo mucho que decir, no, que tiene que ser esto y este otro. Lo que sí le puedo decir es que dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Número 2, testificó por medio de un servicio fiel al Señor. Versículo 8 del capítulo 6. No solo servía las mesas, no solo estaba quizás encargado de ver que se distribuya bien los alimentos, las bendiciones para las familias. Lo encontramos en este texto que fue un hombre lleno de gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era un simple hermanito. Era un hombre lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes señales y milagros, prodigios en medio del pueblo. Justo hablábamos con nuestros hermanos, en la etapa que llegamos a la adultez, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. No espere que llamar al pastor para que vaya a orar por un enfermo, para que se convierta un alma por allá. No, hermano, usted tiene al Espíritu de Dios, conoce la palabra y póngalo en práctica. Dice aquí, hermano, lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Se pensaba, o uno puede pensar que solamente los apóstoles hacían eso. No.
también los diáconos, también los líderes, pero también cada uno de nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo y está Jesucristo con nosotros. Y Él ha dicho que la oración de fe sanará al enfermo, no el tal persona o el que tiene el don de sanidad, sino la oración de fe sana a los enfermos. Y si por ahí hay algún enfermo, pues oraremos después. Pero si tiene fe, ya se va a sanar en el momento del tiempo que está pasando en la predicación de la palabra. O desde que llegó a la casa de Dios, usted puede recibir su sanidad. 3, testificó con sus labios. Hechos 6:10 dice que no podían resistir a su sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Dice aquí, al no poder contradecirle a Esteban, lo llevaron al concilio y sobornaron a falsos testigos para decir que había blasfemado contra el templo, contra el lugar santo, y que iban a cambiar lo acordado o lo que dejó Moisés, las costumbres. Y para ver esto, usted puede leer, hermanos, capítulo 7, del verso 2 al 53, usted va a encontrar qué es lo que estaba diciendo Esteban a esta gente que lo estaba juzgando. Pero solamente quisiéramos tocar 3 textos, el verso 54 y 57, al 57. Dice aquí, se enfurecían cuando él predicaba. Hermano, no espere que le den palmaditas o le acepten todo lo que usted pueda compartir la palabra de Dios. Siempre hay gente que se va a oponer. Y aún gente, hermanos, que usted pensaba que le iban a escuchar, que conoce quizás la Biblia, porque mucha gente habla de Biblia, va a haber oposición cuando se aplica la palabra de Dios. Y aquí dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Vamos a pasar momentos muy difíciles, hermanos, por compartir la palabra de Dios. Acá bien porque uno sube y todo el mundo escucha, pero afuera no sucede eso. Eso, hermanos, sucedió desde el comienzo y va a seguir. Gente contra las cosas de Dios, pero eso no nos puede hacer callar la boca. ¿Amén o no amén? La práctica es difícil, pero ¿quién lo está mandando? Es Dios. Que usted tiene que abrir sus labios. Dice ahí, predicaba con sus labios, o sea, hablando, predicando la palabra. Es bueno dar testimonio así, boca cerrada, y luego viene. Pero la palabra bendice. Quien lo escucha es bendecido. La palabra, hermanos, transforma a los seres humanos, porque si tú no dices nada, solamente con ver, no va a pasar nada en la otra persona. Ya viene más luego. 4, testificó aún dice, con el brillo de su rostro. Si usted mira a su vecino, aquí dice que lo vieron con la cara como de un ángel, a Esteban. Y qué bueno será ver a los vecinos así con una cara de ángel. De verdadero creyente, de verdadero cristiano. Y hay algunos que no quieren ni verlo al vecino. Es que algo está pasando. Y estamos casi similar o igual a estas personas que lo estaban juzgando a Esteban, que lo estaban criticando, que lo estaban apedreando, porque todos somos pecadores. ¿Voy a algún santo perfecto aquí? El único, Jesús. Todos tenemos errores, tenemos fallas. Y no se olvide el segundo mandamiento, ama a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. A veces es un poco difícil, pero papá lo está mandando. Dice el verso 15 del capítulo 6,
Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Qué bueno. Y algunos dicen, tiene la cara como si hubiese chupado limón, ¿no? Pero qué bueno, hermano, aunque a otra vez podemos demostrar la hipocresía también pasa a veces en los cristianos. Pasamos para que digan que sí amamos. Al Señor no le podemos engañar nada. Marcos 4:22, si no me equivoco, dice que no hay nada oculto delante de Él. Nada, nada es nada. Así lo hagan lo más secreto, lo más oculto. Aún conoce sus pensamientos, nuestros pensamientos. A Él no lo podemos engañar nada. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? Del Señor. Y esto tenía Esteban. Ya no lo vieron como una persona normal o como ellos mismos, sino como la cara de un ángel. Y qué bueno, hermano, que la gente opine algo de nosotros, por lo menos, ¿no? Este se porta bien o mira, hace las cosas diferentes. No espere que le respete, porque usted sabe que si sabe que son cristianos, más seguros que le van a odiar o van a hablar mal de usted. Pero eso no debe pasar entre hermanos. No debe pasar entre creyentes. Al contrario, estamos para ayudarnos unos a otros. Si ha caído, hermano, levántalo, no lo pisotees. Está herido, cúralo, no lo hagas la herida más grande. Dice, lleno de sabiduría. Sabiduría, hermano, empieza por la palabra temor a Jehová, temor a Dios. No hay temor. Entonces hacemos lo que nos da la gana, pensamos que está bien. Dice a la imagen misma, como por el Espíritu del Señor, a medida que pasa el tiempo, si somos tratados por el Señor, tiene que haber cambios, transformación. Tiene que haber cosas, hermano, que otros deseen lo que nosotros tenemos. Pero hay mucha gente, yo he escuchado de gente, hermanos, para irme a la iglesia va a ser igual que ustedes, mejor no voy. Y mucha gente habla de eso. Y tienen la razón, porque cristianos de nombre, pero no, realmente el testimonio es malo delante de Dios. Y hace daño a aquellos que nos ven, que nos escuchan o saben que somos cristianos. Testificó por amor a sus enemigos. Miren, hermanos, no porque la gente que lo trataba bien. 7:59. Por eso decía que predicar la palabra no es tan fácil. Y a veces nada fácil, porque siempre va a haber oposición muchas veces. Dice aquí la palabra, Señor, oramos para que descienda fuego. ¿Quiénes dijeron? Los apóstoles. Dijeron, Señor, vamos a orar para que descienda fuego y consuma a tus enemigos. ¿Dónde está el amor al prójimo? Quizá acá no se ora, pero se desea mal, hermano, a las personas. Usted tiene que aprender, o tenemos que aprender nosotros de memoria, hermano, lo que hizo Dios con nosotros. El corazón de la Biblia, Juan 3:16. Eso lo sabemos todos, ¿sí o no? No lo hizo por ningún santo, sino por pecadores. Por eso envió a Jesucristo. Y Jesucristo tampoco dio su vida por los santos. Dice que dio la vida por los pecadores, Romanos 5:8. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para santificar nuestra vida, que es muy diferente. Para que con su sangre pueda limpiar todos nuestros pecados. Y nosotros como iglesia o como hermanos tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Y Esteban testificando y como hacía las cosas que él hacía, pues hermano, era porque amaba al prójimo. Amaba a sus hermanos. Y eso tenemos que imitar de lo que hizo Esteban. Dice, testificó porque tenía una esperanza viva. ¿En qué? Que un día iba a estar con el Señor.
Aunque en el texto que hemos leído dice que él vio cara a cara a Jesús, ahí en el cielo. Dice el 59 del capítulo 7. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya no le quedaba otra, sabía que ahí era su final. Pero a pesar del momento difícil que él estaba pasando, jamás dejó de clamar al Señor. Al contrario, dice, en otras palabras, elevar más su voz, Jesús recibe mi espíritu. A pesar de todo lo que sucedía, no perdió su comunión con el Señor. Mientras más acusaciones, más piedras, más odio, más rencor, más todo lo malo que le vino sobre él, hermano, él siguió clamando al Señor. Incluso él llega a decir, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Es difícil, pero no es imposible si es que el Señor está en nosotros y está con nosotros. Eso se vuelve imposible para un verdadero, puesto arriba el título, un verdadero testigo del Señor. Miraba el significado de clamar o interceder, o en griego significa elevar la voz. En vez de callarse, más bien que otros lo escuchen. Y a veces lo que hacemos es diferente, ¿no? Nosotros a veces hacemos lo contrario. Dice, murió testificando, Hechos 7:60. Dice, él murió alabando, adorando hasta el último segundo de su vida. Y es lo que quiere Dios de nosotros. Yo siempre le escucho al pastor decir, no es como hemos empezado, sino, claro. Y mi esposa me dijo, qué bien te has portado y me has hecho un ramo de flores. Entonces yo le dije, mamita, no es como se empieza, sino como se termina. Claro. Entonces hay que poner en práctica la palabra. Muy bien. Hasta el último suspiro, él, hermanos, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y durmió. Las mismas palabras que Jesús habla en los evangelios de Lucas 23:34 y Lucas 23:46. Jesús estaba en esa misma condición, clavado en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo ahí? Señor, destrúyelo a todos mis enemigos. No, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y luego dice, después de clamar, Padre, recibe mi espíritu. Casi las mismas palabras. Y eso puede pasar, hermanos, cuando tenemos la comunión con Dios. Eso puede pasar cuando somos conscientes de que estamos alabando a un Dios todopoderoso. Por eso, llamados a convertirnos en verdaderos testigos del Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros, hermanos, tenemos que seguir alabando a Dios. Esteban nos ha dejado un ejemplo de vida a seguir desde el día que conoció a su Señor, le fue fiel hasta el último segundo de su vida. Y fiel servidor, fiel mensajero, hombre de oración, aún en los peores momentos, demostró a quién seguía, en quién creía, a quién servía, a quién adoraba. Hermanos, nosotros estamos llamados a hacer eso. ¿Alabamos a Dios? Claro que sí. ¿Cómo está alabando? ¿Servimos a Dios? Claro que sí, pero ¿cómo está sirviendo? ¿Voy al culto? Claro que sí, estás obedeciendo, pero ¿vienes por venir o porque vienes a alabar al Señor, a adorar a nuestro Dios? Eso lo conoce el Señor. Y vamos a darle cuentas un día de lo que hacemos aquí en la tierra. No piense que nos vamos a escapar así tan sencillo. Bueno, hay más textos aquí. Si tenemos una esperanza viva, hermano, que un día vamos a estar con el Señor, pues al menos digamos como Job, ¿no? Cuando estaba en sus peores momentos, difíciles, que dijo, yo estoy seguro que un día con mis ojos yo voy a ver a mi Redentor. Estoy seguro que lo voy a ver. El hermano estaba con un tremendo problema, con las cosas que le pasaron, pero no dejó de confiar en Dios, no dejó de alabar al Señor. Aquí por cualquier cosita renegamos.
Nos falta madurez espiritual. Y tenemos que ir aprendiendo por eso que tenemos que motivarnos a seguir leyendo la palabra de Dios. El verso 59 y 60 dice que él invocaba de rodillas. Clamó, y esta palabra, como dije en griego, significa eso, levantar la voz y decirle, Señor, esta es mi necesidad, pero no clame solamente cuando hay necesidad, sino en todo momento. No dejemos de clamar al Señor. Por eso Isaías también nos motiva, 55, versículo 6, buscad a Jehová, mientras se pueda encontrar, mientras lo podamos hallar, porque va a haber un tiempo, hermanos, que usted va a clamar y no va a pasar absolutamente nada. Pero por eso el Señor nos está motivando a esto. Y el clamar, hermanos, sirve para todo. Pero más que para todo, sirve para que usted sea salvo. Romanos 10, 9 y 10 dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, se clama para salvación. Y eso usted lo va a encontrar desde el Antiguo Testamento. Algunos dicen desde la tercera generación, de Nos para adelante comenzaron a clamar. Y en Hechos dice que Pedro empezó a clamar. Pero, hermanos, lo importante es que hagamos como dice Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Para ir terminando, ir a la conclusión. ¿Qué encontramos en Esteban? Y esto cada uno vayamos analizando, hermanos, en nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Número 1, era un hombre que clamaba a Dios. En todo momento, aún en las peores circunstancias. Yo conozco a muchos cristianos que adoraban, que buscaban a Dios, que venían a los cultos. Un pequeño problema, chao iglesia. No voy más al culto. Me miraron mal, pues ya no voy. Ya les dije que el único que le va a amar a pesar de su pecado es Jesús. A veces los seres humanos somos criticones. En vez de ayudar, hundimos a la gente. Que el Señor tenga misericordia. Número 1 es un hombre de oración. Número 2, lleno de sabiduría. Y la sabiduría es que habla de un hombre temeroso de Dios. Por ahí empieza la sabiduría. Temor a Dios. Número 3, era un hombre de fe. Decíamos hoy en el discipulado, que mientras más maduros somos, más tiempo tenemos en el Señor, pues demostremos que tenemos fe. Y aparte de demostrar es que sin fe es imposible agradar al Señor. Si lo dice que es imposible, es imposible. No es que a lo mejor por ahí, no, es imposible agradar a Dios si es que uno no tiene fe. Número 4, buen testimonio. Ya le dije, testimonio no solamente que te vean que eres cristiano, sino aún lo más secreto que tú hablas. O das un consejo que no es bueno, te das cuenta un día al Señor. Buen testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? No solamente cuando estamos aquí en la iglesia somos santos, sino cuando vas al colegio, vas a la universidad, en el trabajo, en la calle, en el bus. 4, número 5, lleno del Espíritu Santo. No piense que solamente porque habla en lenguas ya está lleno del Espíritu Santo. Es una manifestación, sí. Pero también conozco gente que habla en lenguas y son terribles. Es una vida de consagración a Dios, de santidad delante del Señor. Si no, el Espíritu no va a obrar cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, cuando hay cosas que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo, hermanos, se va a alejar. Usted recuerda lo que pasó con Sansón. Lo dejó el Espíritu Santo. Se alejó Dios de él. Y eso puede pasar en nuestra vida también. 5, era un hombre que conocía la palabra. Lee el capítulo 7. Empieza desde Moisés a narrar todo lo sucedido. Y al final dice, ustedes son culpables de lo que pasó con Jesús. Conocedor de la palabra de Dios. Esto nos motiva, hermano, a que leamos todos los días, nos alimentemos de la palabra del Señor. 8 o 7, si no me equivoco, hermano, compartía lo que sabía. De nada me sirve saber todo yo y el resto que se muera y se vaya al infierno. Y por último, era un hombre fiel sirviendo al Señor. Yo no encuentro fallas, defectos por ahí que haya pasado en este hombre. Lo que lo encuentro desde el comienzo hasta el final, fidelidad delante de Dios.
Y eso es cada día de nuestra vida. No solamente el día sábado o domingo que vengo al culto. Es todos los días. Aún en los peores momentos, fiel al Señor. Me están apedreando. Las pedradas son las críticas. Está bien que me critiquen, lo merezco. Pero yo voy a alabar al Señor. Y a pedirle perdón, y si me he ofendido, también le pido perdón. Hermanos, el orar por esa gente que le estaba apedreando, él estaba perdonando. Gente que no perdona, no entra al cielo. No lo digo yo, vaya ahí a Apocalipsis 21:8. Gente mentirosa, no va al cielo. Chismosa, no va al cielo. Aunque me tiren piedras, les lo tengo que decir. Ya no hablamos de borrachos, de adultos, todas esas cosas. No van al cielo. Pero por la misericordia del Señor todavía estamos aquí. Porque algunos todavía estamos por ahí en alguna de esas listas. Pero como también encuentro en la Biblia que sus misericordias son nuevas cada día, es que tengo la oportunidad de venir al Señor y decirle: Señor, perdóname. Restaura mi vida, Señor, mira, dame entendimiento. Que yo pueda ver a esa gente, que yo puedo ser una bendición para su vida. No hago nada y sé que se van a ir al infierno. Hermano Esteban aseguró su estadía en el cielo. Yo sé que también usted quiere ir para allá. Haga lo mismo que Esteban. Imitemos a Esteban. Todas estas cualidades que encontramos en Esteban, hermanos, ojalá que se hagan realidad en nuestra vida. Y esto cuesta. Está bien que Jesús pagó todo el precio, pero a usted le cuesta conseguir todas estas cosas. Así de gratis el Señor no le va a dar. Nos puede dar, sí, si es que le somos obedientes. Si le alabamos, si le servimos, si leemos su palabra con amor, con dedicación, de querer aprender y poder transmitirlo a otros. En pocas palabras, que el Señor nos ayude, y sí nos quiere ayudar. Quiere bendecir nuestra vida para que seamos de bendición. Ahí que dice: el Señor bendice y nos puede usar para bendecir a otros. Si gustan, se ponen de pie o ahí sentaditos. El Señor está aquí. Yo no conozco qué usted está pensando, qué ha hecho el día de ayer, en la semana. Yo no sé qué habló en la semana, quizá cosas que a Dios no le agraden. Pero sí la Biblia dice que de su boca no debe salir ninguna palabra que a Él no le agrade. Ni aún ni pensamiento siquiera. Es por eso que cada día, hermanos, tenemos que venir conscientemente, venir delante de la presencia del Señor. Yo el primero, porque digo: Señor, yo al menos las cosas que conozco tengo que compartirlas. Pero antes de eso tengo que vivirla. A Moisés le dijo: tienen que estar estas cosas primero en tu corazón para que tú las transmitas al resto. Oramos a nuestro Dios. Padre bueno, te alabamos y te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo que estamos aquí en tu casa de oración. Y más aún concluyendo esta semana, amantísimo Dios, yo sé que para muchos en victoria. Pero también, amado Dios, otros llegamos espiritualmente hablando, bendito Dios, dando mucho que hablar o que desear, bendito Dios, de tu presencia, de tu amor y tus bendiciones, Padre, que solamente tú nos puedes dar. Amado Dios, tú que sabes y conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu Santo, amado Dios, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Estamos, amado Dios, en tiempos decisivos, tiempos finales, amado Padre. Muchas veces, amadísimo Dios, descuidamos nuestra vida espiritual. Pero también entendemos, Padre Santo, que este tiempo que todavía nos das, amado Dios, es para ponernos a cuentas contigo. Y para que también nos puedas usar para que otros, amantísimo Dios, puedan ser salvos, Padre. Quizá Jesús pueda venir el día de mañana, hoy en la noche, no lo sabemos, amado Dios. O quizá tarde, no sé, 10, 15, 20 años, no lo sabemos, pero sí sabemos que Él viene. Y viene por una iglesia que le alaba en espíritu y en verdad. Viene por una iglesia que está consagrada, que está limpiándose cada día de sus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Padre bueno, mirando todo lo que pasa en el mundo, bendito Dios, es que está más cerca tu venida de lo que nos imaginamos, de lo que pensamos, amantísimo Dios.
Por eso, Padre, oramos para que los que estamos aquí seamos perdonados si es que hay alguna falta en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más íntimo. Precioso Dios, tú lo conoces todo, bendito Padre, pero también puedes sacarlo y aún puedes, amantísimo Dios, traer esa sanidad, esa limpieza espiritual a nuestra vida a través de la sangre preciosa que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario. Alabamos tu nombre en esta tarde, bendito Dios, porque es un privilegio, Señor, que a veces no lo entendemos, amado Dios. Cuánta gente afuera, bendito Dios, quisieran estar en este lugar, pero no puede porque están atados. Y nosotros somos los que tenemos que llevar la libertad a esas vidas en el nombre de Jesucristo. Amoroso Dios, te alabamos y bendecimos. Sabemos que tenemos luchas, Padre Santo. Nuestra carne es débil, se opone a todo lo espiritual. Tenemos el mundo en nuestra contra y amantísimo y el mismo diablo que se ha levantado para enceguecer la iglesia, para hacer dormir la iglesia, Padre. Pero en el nombre de Jesucristo reprendemos todo poder del enemigo, todo demonio, amantísimo Dios, que aún se ha metido en la vida de cristianos, Padre Santo. Oramos por libertad, bendito Dios del cielo. Te damos gracias, bendito Padre, porque estás con nosotros a pesar de lo que a veces hacemos o lo que somos, amantísimo Dios. Padre bueno, gracias te damos. Queremos terminar esta semana en victoria, Dios mío, perdonados, limpiados, sanos, salvos, Padre bueno, y empezar una semana en el nombre de Jesucristo, dándote la honra y la gloria y permitiéndote, amado Dios, para que tú te sigas glorificando en nuestra vida y nos puedas usar, bendito Dios, abrir nuestros labios para hablar a tanta gente que necesita conocerte, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este ejemplo que nos has dejado a través de Esteban, bendito Dios del cielo, y esperamos con tu ayuda, bendito Dios eterno, convertirnos en verdaderos testigos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ti sea la honra y a ti sea la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén, hermanos, dale un aplauso a nuestro Dios y que el Señor pues siga bendiciendo su iglesia.